están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación vamos con nuestros titulares. En Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado recorrió diversas poblaciones del estado Lara y reafirmó su confianza en que Edmundo González Urrutia será elegido como el próximo presidente. En una acción típica en líderes del socialismo del siglo XXI, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Israel. En España, el Congreso de los Diputados aprobó con 177 votos a favor y 172 en contra la polémica ley de amnistía que anula los delitos relacionados con el proceso separatista catalán. La dictadura absolutista de Corea del Norte volvió a amenazar a la comunidad internacional al disparar una salva de misiles balísticos de corto alcance a primera hora del jueves, según informó el ejército de Seúl. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que la dirigente opositora María Corina Machado recorrió diversas poblaciones del estado Lara y reafirmó su confianza en que Edmundo González Urrutia sea elegido como el próximo presidente de Venezuela. Machado espera que la ciudadanía pueda derrotar con su voto al chavismo que encarna Nicolás Maduro. En un gesto que refleja la determinación y la perseverancia de la oposición venezolana, la dirigente María Corina Machado recorrió diversas poblaciones del estado Lara este martes 28 de mayo, con un mensaje cargado de esperanza y compromiso. Machado se dirigió a los ciudadanos larenses en un acto multitudinario en Barquisimeto, a 364 kilómetros de Caracas. Durante el evento, realizado en la ciudad del occidente del país, María Corina Machado reafirmó su confianza en Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. Tengan la seguridad que estamos avanzando a la victoria. Tengan la seguridad que Edmundo González Urrutia será el presidente de Venezuela electo el 28 de julio, enfatizó la líder opositora. Machado, quien encabezó un mitin en la parroquia Juan de Villegas de tradición chavista, destacó la importancia del pueblo venezolano en la lucha por el cambio político. Confío en cada uno de ustedes. Sé que Venezuela tiene aquí a los hijos que necesita para salvarla, señaló, apelando a la unidad y la determinación de la ciudadanía. La dirigente de la organización 20 Venezuela, ganadora de las primarias en 2023, pero inhabilitada políticamente por 15 años, también hizo un llamado a la esperanza de cara a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante su recorrido por el estado Lara, María Corina Machado recordó a Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela y detenido en marzo de este año. Alviares, quien forma parte de los casi 300 presos políticos venezolanos, ha sido acusado por la Fiscalía de presunta vinculación con planes violentos contra el régimen de Maduro. El recorrido de María Corina Machado por el estado Lara evidenció el respaldo masivo y la confianza que ha logrado construir entre los venezolanos, así como el compromiso de la oposición por alcanzar un cambio político en el país. Y la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, exigió revertir la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta medida, tomada el martes por el CNE, controlado por el chavismo, sigue a la extensión de sanciones contra Venezuela por parte de la UE. Machado, junto con otros líderes opositores como Urrutia y Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la coalición de partidos opositores, denunciaron que esta decisión refleja el temor de la dictadura a la supervisión internacional. La oposición asegura que esta medida no impedirá la victoria del candidato Edmundo González y continúa su labor de construir una robusta maquinaria electoral para proteger los votos el día de la elección. Machado y sus aliados consideran que esta acción del CNE es una clara violación de los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática. En un llamado a la comunidad internacional, Machado insistió en la necesidad de mantenerse firmes en el apoyo al pueblo venezolano, que busca un cambio político a través de elecciones libres y justas.
La revocación de la invitación a la MOE-UE es vista como un intento desesperado del régimen de Maduro para evitar la transparencia y la legitimidad en los comicios, subrayando el miedo del chavismo a perder el poder ante una oposición cada vez más organizada y decidida. Y por otro lado, según un informe de las consultoras Econométrica, Ecogo y Fiel, se espera una desaceleración de la inflación en Argentina para el mes de mayo, con un índice que podría cerrar por debajo del 5%. Las políticas de Javier Milei vienen dando resultados, permitiendo que en un futuro cercano se tengan mejores perspectivas económicas en el país sudamericano, mejorando el día a día de la población. En Argentina se pronostica una notable desaceleración en la inflación para el mes de mayo, con un índice que podría cerrar debajo del 5% según informes de consultoras privadas como Econométrica, Ecogo y Fiel. Este descenso, especialmente marcado en los precios de los alimentos, tendría un impacto significativo en las expectativas futuras y marcaría un hito en la lucha contra la escalada de precios en el país. El gobierno de Javier Milei considera este dato como central, ya que las políticas implementadas durante los primeros meses de su gestión se han enfocado en combatir la inflación. En abril, el índice de inflación fue de 8.8%, marcando la primera vez en 5 meses que cae a un solo dígito, aunque se mantiene en valores elevados. Para lograr esta pronunciada reducción en mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por posponer el aumento de tarifas, priorizando así la aceleración del proceso de disminución de la inflación. Esta medida busca estabilizar los precios, permitiendo que los salarios recuperen su valor y estimulen la reactivación económica gradual. Además, la disminución de la tasa de interés ha propiciado una incipiente recuperación del crédito, lo que contribuye al impulso económico. Las consultoras Econométrica, Ecogo y Fiel coinciden en pronosticar una inflación mensual por debajo del 5%, destacando una tendencia a la baja en los precios de alimentos y bebidas. De esta manera, el gobierno de Javier Milei apuesta por políticas que priorizan la reducción del déficit fiscal y la liberación de la economía, con la esperanza de sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. Y por su parte, el presidente argentino Javier Milei criticó a los líderes socialistas, incluyendo a Pedro Sánchez de España, tildándolo de kirchnerista y cuestionando sus modales en un evento en la Universidad de Stanford. Milei denunció el impacto del socialismo en Latinoamérica, mencionando a presidentes como Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México. En Argentina tuvo 4 periodos kirchneristas, en Uruguay ha tenido a Pepe Mujica, ha tenido a Tabaré Vázquez, en Chile ha tenido a Lago, a Bachelet 2 veces, a Boric ahora, en Paraguay han tenido a Lugo, en Brasil han tenido 2 gobiernos de Lula, uno de Dilma Rousseff, después Lula nuevamente, tienen a Petro en Colombia, tienen a Castillo que estuvo en Perú, a López Obrador en México, creo que no me estoy olvidando a ninguno, y después en España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. Y en otras noticias, el gobierno de Brasil ha decidido retirar a su embajador en Israel, Federico Meyer, en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países debido al conflicto en Gaza. Las relaciones entre ambas naciones se agrietaron con el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, desencadenada por una incursión de terroristas de Hamás en territorio israelí en octubre del 2023. En febrero, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva acusó al gobierno israelí de genocidio y comparó sus acciones con las atrocidades del Holocausto. Israel respondió declarando a Lula como persona non grata y convocando a Meyer a una reunión en el Centro Memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén.
Ante esta situación, Brasil optó por llamar a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocar al representante israelí en Brasilia. Esta acción del gobierno brasileño liderado por Lula da Silva es común en los líderes que representan el socialismo del siglo XXI, como Gustavo Petro y Nicolás Maduro, quienes han condenado la respuesta de Israel, pero han guardado silencio ante los ataques del grupo terrorista Hamás. Con esta información nos vamos a la primera pausa comercial del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y esta vez nos vamos a España, donde el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, remarcó que los socialistas ofrecían argumentos en contra de la amnistía. Feijóo agregó que los españoles han asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas por apoyar la iniciativa impulsada por Pedro Sánchez y los líderes independentistas catalanes. Señorías, en los últimos meses hemos dado dentro y fuera de este hemiciclo argumentos de todo tipo en contra de esta ley. Lo hemos hecho desde el partido mayoritario en todas las instituciones. Lo han hecho juristas, magistrados, abogados, fiscales, jueces. El Senado a través del veto. Los letrados del Senado en un informe que detecta hasta 16 tachas de ilegalidad. Hasta 5 minutos después de las elecciones generales, incluso ustedes, el Partido Socialista, ofrecía argumentos contra la amnistía. En este tiempo también hemos escuchado al independentismo jactarse de haber llegado a este punto. Lo hemos vuelto a escuchar. Reírse de que Sánchez haya aceptado que todos los españoles le tengamos que pedir perdón a través de esta ley por el golpe que ellos solitos dieron. Y asimismo hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas, obedeciendo al amo que les paga, sin rechistar. Efectivamente, señora Noguera, hoy es el día de su victoria. El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Sabe por qué? Por la ambición de un solo hombre. Continuamos en España. Con 177 votos a favor y 172 en contra, el gobierno español y las fuerzas parlamentarias que apoyaron a Pedro Sánchez aprobaron la polémica ley de amnistía, anulando los delitos relacionados con el proceso independentista catalán. La ley se aprobó asegurando la permanencia de Sánchez en la Moncloa. Sin embargo, diversos sectores de la oposición criticaron la ley y acusaron al gobierno de corrupción política. El gobierno español y las fuerzas parlamentarias que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez aprobaron definitivamente la ley de amnistía, que anula los delitos relacionados con el proceso independentista catalán desde el 1 de noviembre del 2011 hasta el 13 de noviembre del 2023. La polémica ley fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra, superando por 2 votos la mayoría absoluta. Con esta disposición, el Ejecutivo espera asegurar la permanencia de Sánchez en la Moncloa con el cuestionado apoyo del independentismo catalán. Sin embargo, la implementación de la ley ahora está en manos de la justicia, a la cual los opositores del gobierno ya han criticado, anticipando una dura batalla judicial y política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la ley y calificó a Sánchez de cobarde por ausentarse de la votación. Además, acusó al gobierno de corrupción política y de intercambiar poder por impunidad y privilegios. Feijóo también cuestionó la falta de ética de Sánchez y pidió a los diputados del PSOE a votar en contra de la amnistía por dignidad, recordándoles que antes de las elecciones del 23 de julio del 2023 se oponían a ella. La polémica ley de amnistía es una iniciativa que perdona los delitos de aquellos que participaron en el fallido intento separatista de Cataluña. Esta iniciativa fue impulsada por el presidente del gobierno español y el PSOE en acuerdo con los partidos independentistas catalanes, con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder.
Y la Unión Europea expresó su preocupación por posibles ciberataques rusos en las elecciones al Parlamento Europeo. Ante ello, se ha implementado un operativo para proteger el sistema informático durante las votaciones del 6 al 9 de junio. Con estas acciones, la Unión Europea busca evitar cualquier acción de espionaje que provenga de Rusia, especialmente en el contexto de la invasión a Ucrania. La Unión Europea expresó su preocupación por un posible ciberataque ruso en las elecciones al Parlamento Europeo. Así lo informó Jesús Carmona, director de medios de la Eurocámara. Carmona aseguró que se ha establecido un operativo para proteger el sistema informático del Parlamento durante las votaciones, que se realizarán en todos los países del bloque del 6 al 9 de junio. El último día de las elecciones, cuando se espera el mayor volumen de votos, es también el día con mayores amenazas. Estas declaraciones de Carmona siguieron a un allanamiento de la policía belga en la oficina de un empleado del Parlamento Europeo en Bruselas, en una investigación sobre interferencias rusas. El sospechoso trabajaba para un diputado, pero la Fiscalía belga aún no ha revelado su identidad ni el partido político al que pertenece. El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, anunció el mes pasado que una red trataba de minar el apoyo a Ucrania. Según los servicios de inteligencia, Moscú busca elegir más candidatos prorrusos al Parlamento Europeo y reforzar un mensaje prorruso en la institución. Carmona explicó que además de los temores de ciberataques, hay numerosos casos de desinformación y manipulación informativa, mencionando sanciones a medios rusos que se hacen pasar por medios de comunicación. Por ejemplo, la Unión Europea prohibió las emisiones de Voice of Europe y otros 3 medios rusos que se consideraron controlados por el Kremlin y dirigidos contra partidos políticos europeos. Con las elecciones al Parlamento Europeo a punto de celebrarse, la Unión Europea busca evitar cualquier tipo de interferencia del régimen ruso, que con la participación de espías en el contexto de su invasión a Ucrania, viene desestabilizando la paz en el continente. Bien, es momento de hacer una nueva pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. China continúa amenazando la soberanía de Taiwán, advirtiendo que intensificará sus maniobras militares si la isla no detiene sus supuestas provocaciones independentistas. Las maniobras responden a los comentarios del presidente electo taiwanés William Lai y a cualquier apoyo internacional que apoye la secesión de Taiwán. Esto podría intensificar las tensiones con Estados Unidos, principal aliado de la isla. China continúa amenazando la soberanía de Taiwán, advirtiendo que intensificará sus maniobras militares si la isla no detiene lo que ellos consideran sus provocaciones independentistas. La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de Beijing, Xu Fengliang, mencionó los ejercicios recientes que involucraron a más de 62 aviones de guerra y casi 30 buques militares, y afirmó que reanudarán esas acciones para defender la soberanía e integridad territorial de la isla, que consideran parte de su territorio. Xu indicó que estas maniobras son una respuesta a los comentarios del líder taiwanés William Lai y sirven como una advertencia a cualquier fuerza extranjera que apoye la secesión de Taiwán e interfiera en los asuntos internos de China. Esto podría intensificar las tensiones con Estados Unidos, quien es el principal aliado de la isla. Además, declaró que China no tolerará ni permitirá actividades que promuevan la independencia de Taiwán. El régimen chino ha intensificado sus amenazas a Taiwán desde la investidura de William Lai, quien en su primer discurso prometió defender la democracia de Taiwán. En respuesta, el régimen de Xi Jinping emitió declaraciones condenatorias y realizó una serie de maniobras militares con aviones y bombarderos en la región suroeste, sureste y este de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, aumentando las provocaciones en la región.
Ante ello, en un encuentro con funcionarios estadounidenses en Washington, William Lai reafirmó la cooperación con el país norteamericano, destacando la unidad ante el expansionismo autoritario de Beijing y el trabajo conjunto para proteger la democracia, asegurando que un Taiwán democrático continúe irradiando su luz en el mundo. Y la actitud violentista del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, genera preocupación en la región una vez más al disparar una salva de misiles balísticos de corto alcance. Esta provocación se dio horas después de que Pyongyang lanzara cientos de globos llenos de basura en la frontera con Corea del Sur. Estas agresiones representan una grave amenaza para la paz y la estabilidad y pone en alerta al mundo. La dictadura absolutista de Corea del Norte ha vuelto a generar preocupación en la comunidad internacional al disparar una salva de misiles balísticos de corto alcance a primera hora del jueves. Según informó el ejército de Seúl, esta provocación se produjo horas después de que Pyongyang enviara cientos de globos llenos de basura a través de la frontera hacia Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur reportó la detección de aproximadamente 10 misiles balísticos lanzados en aguas al este de la península coreana. Estos misiles volaron alrededor de 350 kilómetros y Seúl está analizando los detalles en colaboración con Estados Unidos y Japón. La acción fue calificada como una provocación que amenaza seriamente la paz y la estabilidad en la península coreana. Los guardacostas japoneses y la oficina del primer ministro de Japón también confirmaron el lanzamiento y están en proceso de recopilar más información. La respuesta internacional ha sido de gran preocupación, dado el patrón continuo de comportamientos desestabilizadores por parte de Corea del Norte. El miércoles, Pyongyang envió globos llenos de basura, papel higiénico y supuestas heces de animales hacia Corea del Sur, un acto que fue duramente criticado por los militares de Seúl. Esta escalada de tensiones se produce pocos días después de que Corea del Norte intentara sin éxito poner en órbita un satélite espía. El cohete que transportaba el satélite Malyon-1 explotó minutos después del lanzamiento debido a un problema en el motor. Las acciones recientes de Corea del Norte, desde el lanzamiento de misiles hasta el envío de globos de basura, representan una grave amenaza para la estabilidad regional. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.